El Mesías de Israel dijo: no hay nada oculto que no sea manifestado, no hay nada encubierto que no haya de salir a luz. Su poder omnipotente, el poder omnipotente del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ha encubierto en la vida de su pueblo historias que son parábola y enseñanza para todos nosotros, para la humanidad, pero sobre todo para Israel. Yo y los hijos que Dios me dio somos señales y somos presagios en Israel. A David le robaron su familia y se lo llevaron cautivos. Y él clamó a Dios: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo: ve, los podrás librar a todos. David fue y lo libró. Abraham tenía a Lot, su sobrino, que fue llevado cautivo por el asirio, que es un símbolo. Todos los asirios son del mundo islámico. 5 reyes contra 4 reyes. Génesis 14. Llegaron y tomaron a Lot y a los suyos, y Abraham se levantó y con poca gente venció a estos reyes y rescató a los cautivos. Esa historia es antigua, pero hay una historia moderna que queremos ver hoy. Rescate en el Tebe. Operación Netanyahu. Operación Jonathan. Operación Trueno, Operación Relámpago. Ha recibido varios nombres, han hecho películas, han escrito libros alrededor de ella. Es una historia, pero tiene escondida una gran e inmensa parábola. Sucedió un domingo 26 de junio de 1976. Llegaron y los terroristas del Frente Popular de Liberación de Palestina tomaron el avión de la Air France, el 139, y se lo llevaron para Libia, y después se lo llevaron para Entebbe, en Uganda. Y Uganda era un país que estaba en una situación terrible. El líder que lo había tomado era un hombre duro, sanguinario, famoso incluso por ser un antropófago. Idi Amin Dada, islámicos. Este avión fue tomado por terroristas, 2 alemanes y 2 palestinos, y se lo llevaron hasta este lugar en Entebbe, en un aeropuerto. Había un lugar que se les proveyó. Idi Amin Dada le proveyó también soldados para proteger todo el área, es decir, tenía el apoyo de Uganda. El pueblo también no estaba de acuerdo, pero ese hombre sí estaba de acuerdo, y él era el que mandaba, Idi Amin Dada. Entonces amenazaron que querían que liberaran a otros terroristas, y para eso habían tomado prisioneros a 260 personas, 248 pasajeros y 12 tripulantes. Y es bien interesante. Vamos a ver que Dios tiene encubiertas cosas en cada una de las cifras incluso. Que el comandante del vuelo se llamaba Michael Backus, o Miguel Backus, era el que dirigía ese avión y a los 12 tripulantes. En la Biblia nos habla sobre Miguel, el arcángel Miguel, que está por el pueblo de Dios. Y este Miguel y los tripulantes hicieron algo excepcional. Cuando los capturaron, estaban soltando a todos los gentiles, es decir, a todos los que no eran judíos, y si eran judíos los tenían presos y los iban a matar a todos. Es decir, estaban trazando una línea entre la gente que no era del pueblo de Dios y la gente que sí era del pueblo de Dios, e iban a matar a todos los que fueran del pueblo de Dios. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Pero este hombre, Miguel, dijo: no, yo me quedo. Y la tripulación dijo: y nosotros también nos quedamos. Y se quedaron. Algo loable, pero creo que simboliza también que la Biblia nos habla que Miguel estaba por el pueblo de Israel. Ahora bien, ellos pedían el rescate, $5 millones por rescate, y que liberaran a 53 terroristas que estaban en Suiza, en Kenia, en Francia y en Alemania, y por supuesto en Israel.
querían que lo fueran liberados. Y hermanos, la situación llegó a ser tan dura, tan difícil. El pueblo de Israel estaba conmocionado porque habían más de 100 personas que estaban judíos que iban a morir dentro de poco si no hacía algo Israel. ¿Y cómo hacía Israel? Había una distancia de 4.510 kilómetros de entre Tel Aviv y Entebbe, lejísimos. E Israel dijo: nosotros no negociamos con los terroristas, no les damos dinero y no soltamos los presos. Entonces se empezaron a ocurrir cosas. Entre la gente que soltaron uno que era judío, y este judío era un hombre muy sabio. Empezó a observar toda la situación, qué armas tenían, cuántos eran, en dónde se colocaban, en dónde dormían, cuáles eran las habitaciones. Él puso mucha atención y esa información fue muy útil para el Mossad y para el gobierno de Israel. Le dieron un límite, el 1 de julio, iban a empezar a matar a todos. Pero los dirigentes de Israel en esa época, entre los que estaba Simón Pérez y los otros grandes de Israel, empezaron a hacer cosas para evitar de que los mataran, ganar tiempo, y para entonces llamaron a lo que se llamaba el Sayeret Matkal, que era un comando especial de Israel, y les hablaron sobre la posibilidad de que fueran a liberarlos. Y ellos se esforzaron, más de 100 soldados israelíes, comandos, se empezaron a preparar y tuvieron que descubrir muchas cosas, investigar mucho, y juntaron planos, tenían los planos del lugar, empezaron a estudiarlos, hicieron maquetas, hicieron áreas parecidas a las que iban a atacar, planificaron todo hasta el minuto que iban a hacer cada uno de ellos, y cómo iban a poder sorprender a los ugandeses. Era algo pero muy difícil. Si algo iba mal, todo iba a ver mal. Iban a poder ser destruidos los rehenes y también iban a morir los soldados que llegaran. Todo iba a ser una calamidad para Israel. Pero había que hacerlo. Y Abraham y David habían mostrado que los comandantes tienen que levantarse para salvar al pueblo de Dios. Lo que Israel olvida es que hay un infinito, un inmenso, un sublime comandante del pueblo de Israel. Es el Mesías. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob tiene un hijo, el cual es el comandante en jefe de todos los ejércitos habidos y por haber. Y ese comandante también iba a tomar medidas para librar al pueblo de Israel. El nombre de Netanyahu es famoso en esta época porque Benjamín Netanyahu, que significa el hombre en la mano derecha, y también significa dado por Jehová. Dado por Jehová, Netanyahu es un regalo dado por Jehová. Es muy conocido, sobre todo ahorita que están tratando de hacer la paz y la seguridad, y Jared Kushner está levantándose como una persona que puede lograr que haya por fin paz y seguridad. Pero el Mesías de Israel nos está avisando y nos ha avisado que cuando estén hablando de eso viene una destrucción repentina, y que, hermanos, tenemos que interceder por Israel porque las cosas están muy cercanas ahorita en este momento. Y entre los que iban a dirigirlos, el que dirigía al comando que tenía que rescatar se llamaba Jonathan Netanyahu. Era el hermano de Benjamín Netanyahu, que ha sido usado por Dios para levantar al pueblo de Israel en esta época y para defender al pueblo de Israel. Pero Jonathan Netanyahu era el hermano mayor de Benjamín. Y Jonathan era un hombre valiente, muy usado en las guerras, y ahora era el comandante. Y en todos los ejércitos, los comandantes dicen: adelante, pueblo. En Israel el comandante dice: síganme. El comandante va primero.
Y el Mesías de Israel no es la excepción. Y Jonathan significa Jehová ha dado. Es un regalo de Jehová. Y Netanyahu significa también un regalo de Jehová. Es decir, el comandante es un regalo de Dios. Y es dado por Dios. Entonces empezaron la preparación. Tomaron 4 aviones Hércules. Llegaron de noche, en la madrugada, aterrizaron sin luces prácticamente, llegaron hasta cierto lugar y desde ahí sacaron unos jeeps y sacaron también un Mercedes-Benz igualito, según ellos creían, al de Idi Amin Dada, de color negro. Pero Idi Amin Dada tenía otro carro de color blanco ahora. Entonces, lo que iba a ser una sorpresa fue lo que descubrió a los que iban a liberar. Empezó una batalla, empezaron disparos de un lado para otro, y lo que sabía Jonathan y todos los demás, lo que sabían es que tenían que correr para que no mataran a los rehenes. Y corrieron, empezaron una gran batalla, entraron de repente dentro del área y le dijeron a todos una orden: todos al suelo, keep down, en hebreo, todos al suelo. Y los que fueron obedientes, humillándose y quedándose hasta abajo, ellos fueron salvados. El resto que levantó la cabeza murieron. 3 personas murieron. 3 personas. Pasco Cohen. Cohen significa sacerdote. Los ministros, los sacerdotes que no bajen la cabeza morirán. Cuando terminó todo, salvaron 103 personas. El 100 habla sobre la plenitud del buen fruto y el 3 habla de la presencia de Dios. El 50 habla sobre liberación, el 3 habla de divinidad. El 53, así como Isaías 53, habla la liberación por la divinidad, Dios liberando a su pueblo. Por eso cada judío debe leer Isaías 53 y ahí está escrito en el original: Yeshua, Shmi, Jesús es mi nombre. Y cuando cualquiera que lo lee sabe que Yeshua, el Mesías de Israel, es el que está descrito en Isaías 53. Y ahí explica que el Mesías de Israel tenía que morir por el pueblo de Israel. Y aquí no fue la excepción también. Netanyahu, el comandante, fue el único que murió. Y todos los demás fueron salvados de los rehenes, exceptuando a los que no bajaron la cabeza. El Berit Hadashah, el Nuevo Testamento, nos dice en el libro de Juan. Juan significa el regalo de Dios también. En el libro de Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es el regalo de Jonathan de Dios, de Netanyahu de Dios, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, qué esperanza la que Dios da para esta humanidad, pero sobre todo por Israel, porque dice la Biblia: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el Mesías vino a este mundo, sufrió los dolores y las aflicciones de mis pecados y de sus pecados. El Mesías tuvo que morir en vez de nosotros para podernos librar de este mundo malo y de nuestra vida pecaminosa. Esa es la esperanza y ese es el mensaje escondido del rescate en el tema. Que Dios les bendiga.